Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y se nos dice aquí que los discípulos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Quiero que noten esto, ¿no? Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ya lo vimos la semana pasada, ¿no? De que ellos pues permanecían y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. Eso es lo que hacía la iglesia, eso es lo que estamos viendo. Esta es la primera iglesia que está juntándose, ¿no? Después de que el Espíritu Santo ha venido. Y aquí vemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por favor, abran 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15, que quiero mostrarles algo, ¿no? 2 Tesalonicenses 3, 14. Dice, y si alguien no obedece nuestra enseñanza, esto es Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica, en esta carta señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. ¿Cómo es eso? Escúcheme, mira lo que pasaba con la iglesia. Que si alguien no respetaba las palabras del apóstol Pablo, él dice en esta carta, no es el 2 de Tesalonicenses, y eso implica que el resto de las cartas también. Si alguien no respetaba esa enseñanza, lo que tenía que hacer la iglesia era señalar al tal. Y después, ¿qué más? No se asocien con él. O sea que no se participen con él. Para que se avergüence. ¿Ok? ¿Y qué pasaba si esta persona quería comenzar a murmurar contra el pastor o contra los diáconos o contra la iglesia per se? Usted no tenía que escucharlo, lo que significa. ¿Se da cuenta? O sea, si alguien no obedece la enseñanza bíblica neotestamentaria de los apóstoles, que está en el Nuevo Testamento, hay un principio de separación. ¿Qué es? Separación. Dígalo conmigo. ¿Cómo se llama? Separación. Entonces significa que esa persona no debe ser escuchada. No lo entretenga. ¿Se da cuenta? Y no se asocien con él para que se avergüence. ¿Cuál es el propósito de esa separación? Es para que la persona se avergüence. ¿Se da cuenta? Pero quiero que ustedes entiendan que la enseñanza apostólica neotestamentaria es importante. No es para que cualquier pastor por ahí, ¿no?, que se cree inspirado, ¿no?, venga a decir que las mujeres pueden ser pastoras. ¿Se da cuenta? Porque las mujeres pueden ser enseñadoras de los hombres y tener dominio, ejercer dominio sobre los hombres. Quiero que lo hablo ahí en 1 Timoteo, ¿ok? Unos contumaces quieren ponerse encima del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo es el inspirado. Ya dice el versículo 11 en el capítulo 2 de 1 Timoteo 2:11, dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia, porque yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Cómo es eso? Bueno, no es que significa que la mujer va a ser muda de aquí en adelante. De hecho, la palabra que ahí es gunaikas, habla de esposas, ¿no? Está hablando de sus esposas. Pero está diciendo aquí que él no permite que la mujer enseñe en una capacidad pastoral, como pastor en la iglesia. ¿Se da cuenta? En otras palabras, la mujer no tiene ese llamado. No es que no tiene llamado, porque más adelante dice que ella va a salvarse, dice el versículo 15, que se va a librar de esta restricción engendrando hijos y permanece en fe, amor, santidad, modestia. Es decir, que ella va a poder tener un rol de enseñanza con los hijos, con los jóvenes, sí, con mujeres más jóvenes. Claro que sí, ¿se da cuenta? Pero ¿qué pasa si alguien viene, como ese pastor de California famoso que hizo un bestseller, ¿no? Y entonces el tipo dice, y hay algunos que replican la misma cosa, ¿no?
Y ellos dicen, miren, no. Lo que dijo Pablo aquí no tiene relevancia. Lo que pasa es que ese día Pablo se levantó con el zapato al revés. Y lo que pasa es entonces que eso que está diciendo no es inspirado. Se aplicó para esa época en esa gente, no esa iglesia. Pero no se aplica para todas las generaciones. No. ¿Se da cuenta? Porque lo que dijo él es inspirado. Es enseñanza del Señor. ¿Se da cuenta? De hecho, en la misma carta, ¿no? Se nos dice, ¿no? En 3:16, a ver, no, en el 3 mismo, versículo 15, mira lo que dice, pero en caso de que me tardo, te escribo para que sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Así que esta carta fue escrita para que Timoteo como pastor supiera cómo era el orden de la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Se da cuenta? Usted no puede decir que Pablo no es inspirado en el capítulo 2, versículo 11. Porque Pablo está diciendo a Timoteo que esto es como él debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Se dio cuenta? Entonces la iglesia, hermanos, en la iglesia no puede haber mujeres pastoras. ¿Se dan cuenta? No significa que ellos no tienen ministerio. Claro que tienen ministerio. ¿Se dan cuenta? Que tienen su peso moral y que tienen una capacidad de poder ministrar a otras mujeres y levantar a otras mujeres y discipular. Claro que sí. Que pueden enseñar a otras mujeres. Claro que sí. Pero ejercer el cargo pastoral, no, porque Pablo dice que no permite a la mujer que enseñe ni ejerce autoridad sobre el hombre. ¿Se da cuenta? Y después pone un principio que es el de la creación, dice que Adán fue formado primero y luego Eva. ¿Se da cuenta? Y Eva incurrió en transgresión. Pero lo que quiere decir es que Dios le dio primero una responsabilidad al hombre. Eso los hace responsables a ustedes varones aquí ya, ¿sabe? Porque Dios está diciendo, hey, ustedes fueron formados primero. Tú tienes que tomar responsabilidad primero en la casa. Y en la casa de Dios también. ¿Se dan cuenta? Y por cierto, son los hombres los que tienen la posibilidad de venir, no sin restricción, porque dice capítulo 3, versículo 1, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, de pastor, buena obra desea hacer. Pero un obispo debe ser irreprochable. Ajá. ¿Se acuerdan que hablábamos de los diáconos? Ahora les tocó a los pastores aquí. Y dice que tiene que ser, un obispo pues debe ser irreprochable, marido de una sola mujer. Eso es esposo de una sola mujer. ¿Sabe? ¿Cuántas mujeres? Una sola mujer. En Grecia era común que un hombre pudiera tener muchas mujeres. ¿Se da cuenta? En Roma era igual. De hecho, en Corinto había centros de prostitución. En Éfeso había un centro de prostitución en el templo de la diosa Diana, donde había un montón de mujeres, sino que prestaban su servicio a la diosa Diana y era prostituyéndose con los hombres que venían a adorar a Diana. ¿Se da cuenta? Así que todo el mundo sabía acerca de la prostitución, ¿no? Pero aquí Pablo es claro. Dice, si tú te dedicas a eso, entonces no puedes calificar para ser un pastor. ¿Te das cuenta? Tienes que ser marido de ¿cuántas mujeres? De una sola. ¿Esposo de cuántas mujeres? Una sola. ¿Se dan cuenta? Ya. Entonces, claro. Ahora, claro que hay casos y casos, ¿no? Que hay que discutir y conversar, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que básicamente, pues, el hombre tiene que ser fiel a su hogar. Por cierto, si es marido de una sola mujer, eso significa que es, ¿qué cosa? Hombre. ¿Qué es? Hombre. ¿Qué es? Hombre. No es mujer con mujer, no es marido de la otra mujer. ¿Se da cuenta? No es que la mujer es la marido de la otra mujer. Esto es un aner, dice el griego, significa que es un hombre. ¿Qué es? Un hombre. Así que el cargo de pastor está limitado específicamente al hombre. Eso es confirmado por la preposición griega eis. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra alguien ahí en la Biblia de las Américas
la Nueva Biblia de las Américas, o alguno en la Reina Valera. Si alguno es la palabra tis en griego, que es masculino. ¿Masculino es de quién? ¿Qué representa masculino? Un hombre. ¿Qué es lo que representa? Un hombre. ¿Quién puede ser pastor, obispo de la iglesia, supervisor? Un hombre. ¿Se da cuenta? ¡Ay! ¿Ustedes son machistas? No. Eso es lo que dice Dios. Esas son las reglas del juego. Yo no pongo las reglas, las pone Él. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué las tenemos que obedecer? Porque Dios lo dijo. Porque Cristo gobierna su iglesia de esa manera. ¿Se da cuenta? Yo no lo organizo. Ya. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos al libro de Hechos capítulo 2. Pero ya le dije que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ya hemos visto cómo la iglesia comenzó a tratar las enseñanzas de los apóstoles. Y cualquiera que no obedecía las enseñanzas apostólicas era separado. Pero también nos dice que se dedicaban a la comunión, eso es la koinonía. Vea ahora un ejemplo de eso en Hechos capítulo 10, versículo 24 y hasta el 25. Hechos 10, 24 al 25. Veamos para allá lo que dice aquí. Hechos 10, 24 al 25. Oh, dije Hechos, no, era Hebreos. I'm sorry. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Y aquí dice así, consideremos cómo estimularnos unos a otros. Díganlo conmigo, unos a otros. O sea que nosotros nos animamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y esas son obras de obediencia, de temor al Señor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Vea, algunos todavía han tenido la costumbre de no venir a la iglesia. ¿Sabe? Sea que sea por persecución, por vergüenza, porque algunos habían venido al judaísmo. Pues algunos estaban teniendo por costumbre ya abandonar la asamblea de creyentes. ¿Sabe? Quiero decirle esto, ¿no? En esta iglesia tenemos una regla. Si usted desaparece por 3 meses, lo que está diciendo no es que usted no quiere congregarse. Y si después que el pastor le dice, le llama, y le da textos y le habla, y toda esta serie de comunicaciones que tenemos, y la persona no responde, el asunto es que usted está publicando que usted primero que no quiere congregarse, segundo que está en desobediencia a este mandamiento, y eso significa el mismo Señor. ¿Se acuerda lo que decía? Si alguno no obedece a las enseñanzas de esta carta, no se junten con él. Esta persona se está separando solita. ¿Se dan cuenta? Y para algunos significa que no son creyentes. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa. Es que se apartan. Pero ¿qué tiene que hacer el resto de la iglesia? Tiene que estimular a cada persona. Y dice aquí, si no exhortándonos unos a otros. ¿Se dan cuenta que dice que unos a otros? La labor no es del pastor solamente de llamar a las personas que no vienen a la iglesia. Es su responsabilidad. ¿Se dio cuenta? Unos a otros. ¿Cómo es? Entonces, unos a otros velan por la salud de cada otro. ¿Se dan cuenta? Y así se invita, como hizo la hermana el otro día, y trae a la vecina, trae al amigo, trae esto, trae a una persona conocida a la iglesia. Y estimulan unos a otros, y se animan a permanecer fieles. ¿Y por qué es esto? Dice, mucho más al ver que aquel día se acerca. El día de la venida del Señor se acerca. ¿Saben cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que Cristo regresa? Ahora que estamos viendo todo este asunto, estos movimientos de guerra, debería alarmarse un poco, ¿no? ¿Saben que se puede armar la Tercera Guerra Mundial así, de la noche a la mañana, ya estamos? Hay que orar por estos asuntos. No hay que asustarse, porque igual nosotros no vamos con el Señor. Pero el día se acerca.
Amén. Hermanos, estimulémonos unos a otros al amor, a las buenas obras y congreguémonos. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que también estaban en el partimiento del pan. Eso es la cena del Señor. Eso está en 1 Corintios 11, 24, 29. No lo vamos a leer porque siempre lo leemos en la cena del Señor. ¿Se acuerda que Pablo partió el pan, lo dio a sus discípulos, la copa también la bendijo, ¿no? Y pues Jesús había dicho esto, hacer esto en memoria de mí, ¿no? Nosotros creemos que eso era el partimiento del pan. Y la iglesia tiene que tener partimiento del pan, ¿se dan cuenta? Por eso es que cuando fue el tema de COVID, la gente quería hacer cena del Señor por internet, no era por internet, ¿se dan cuenta? No es con Coca-Cola, no es con cualquier otra cosa que le parezca, pero es de la manera que Cristo dijo. Y también dice que permanecían en la oración. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. Hechos 4, ahí mismo. Dice que se dedicaban entonces continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, eso es la cena del Señor, al partimiento del pan, la oración. Y aquí quiero que vean ustedes esto, hermanos. ¿Okay? ¿Y por qué es importante la iglesia? Pues aquí la iglesia había sido perseguida, Pedro y Juan habían sido encarcelados, ¿no? Y pues, pero habían sido sueltos luego, después de que los amedrentaron. Por eso el versículo 24, que al oír ellos esto, como los principales, los sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ¿no? Que se callen y que no dejen de enseñar en el nombre de Jesús como resucitado. Dice que la iglesia, al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, escucha, ¿a quién alzó la iglesia la voz? ¿A quién alza la iglesia la voz? A Dios. Dígalo conmigo, ¿a quién? A Dios. Y dice aquí, y dijeron así, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Y se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu siervo Jesús, a quien tú uniste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con confianza mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo. Y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Escúcheme, hermano, Dios, Cristo, responde a su iglesia. Amén. Si le respondió a su iglesia en esos días, ¿nos responde a nosotros hoy día? Claro. Hermanos, tenemos un caso aquí en la congregación por el cual tenemos que orar, ¿no? La hermana. Entonces, pero el Señor es el que responde. Amén. Y Él responde a su iglesia. Hermanos, permanezcamos, como dice la palabra de Dios, en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el estímulo unos a otros, en el partimiento del pan, es decir, venir a tomar la cena del Señor, y en la oración al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos como tu iglesia. Y Señor, tú sabes las necesidades, particularmente de esta hermana por las cuales te estamos rogando, que la libre, Señor, de toda persecución, de toda cosa mala que el enemigo levante contra ella. Y gracias porque respondes a tu iglesia de una manera poderosa. Danos el de nuevo para hablar la palabra de Cristo. Límpianos de todo pecado. Saca al diablo, Señor, de nuestras esferas, Señor. Internamente, externamente. Y gracias porque proteges a tu pueblo
lo escuchas a tu pueblo, lo purificas a tu pueblo y caminas con tu pueblo. Señor, poderosamente haz obras portentosas en nuestro medio. Es en el nombre de Cristo que te lo rogamos, Señor. Amén. Muy bien, mi gente.